les tomará entonces de repente 1 minuto, 2 minutos y damos inicio entonces a nuestra sesión del día de hoy, que correspondería a parámetros eritrocitarios comunes. ¿Sí? Ok, entonces ahí por favor para que se puedan anotar. Iniciamos entonces en 2 minutos. Ok, listo chicos. Entonces, vamos a nuestro tema. En lo que respecta entonces a los parámetros eritrocitarios, existen algunos exámenes que son, por así decirlo, básicos y que, bueno, de todas formas otorgan bastante información al diagnóstico de una determinada patología. En este caso, uno de los métodos o una de las técnicas que más se solicitan viene a ser entonces el recuento de eritrocitos. Y este recuento de eritrocitos está basado en el método de toma. Este método de toma se podría decir que tiene como fundamento utilizar una relación de lo que es la masa globular con respecto a un diluyente. Entonces, para lo que es el recuento de eritrocitos, lo que vamos a ver acá es el número de eritrocitos por milímetro cúbico. Entonces, esto tiene una técnica y el fundamento está entonces en que, como les iba mencionando, se hace uso de la pipeta de toma para glóbulos rojos, la cual entonces viene calibrada para diluir la muestra de sangre y generar de esa manera una determinada dilución. Entonces, esa dilución, dependiendo de la pipeta de toma, puede ser de 1 en 200 o la dilución puede ser de 1 en 20. Por lo general, la pipeta cuentaglóbulos rojos de toma eh, utiliza una dilución de 1 en 200, ¿sí? Mientras que la de 1 en 20 generalmente es empleada para lo que es el recuento de leucocitos. Entonces, para esto se utiliza una solución diluyente que por lo general sabe ser la solución de Hayen, pero sin embargo se puede utilizar otro tipo de solución porque la idea es que para hacer el recuento de eritrocitos estas células pues no se lisen, sino de que se mantengan en un adecuado estado para poder hacer el recuento, ¿sí? Ok. Entonces, bueno, ¿cuál es la ventaja de la solución de Hayen? Que tiene la propiedad de lisar a los leucocitos.
¿sí? Solamente que el problema con Hayen es que dentro de su composición tiene mercurio, así es que cuando uno realiza digamos, la absorción de diluyente, bueno, uno debe de tener cuidado, ¿no? Que no le llegue pues a las mucosas. Y de ese modo, también utilizando la solución de Hayen, como que por los componentes que tiene, le permite más tiempo de vida a los eritrocitos que se van a contar. Entonces, aquí lo que estaríamos viendo es el método de recuento de eritrocitos, pero por el método tradicional, ¿sí? Sin embargo, a la actualidad, pues ya hay citometría de flujo, que lo que va a hacer el equipo es justamente em, utilizando sus dimensiones, así como algunas otras particularidades, pues las va a discriminar y se va a poder entonces hacer el recuento de forma, por así decirlo, algo automatizada, ¿sí? Ok. Entonces, lo que estamos viendo hasta el momento es el método manual, la forma manual. Pero existen entonces ya lo que es la forma automatizada, ¿sí? Y que eso lo vamos a estar viendo entonces la próxima sesión, junto con lo que ya son constantes corpusculares. Entonces, eh, para realizar este recuento de eritrocitos necesitamos entonces como materiales e instrumentos la solución de Hayen, que puede ser reemplazada por suero fisiológico. ¿Y por qué por suero fisiológico? Porque el suero fisiológico, a una concentración del 0,9% que tiene el cloruro de sodio, si nosotros utilizamos la fórmula de molaridad, más o menos eso equivale a 0,154 molar, y si lo transformamos a osmolaridad, más o menos ese 0,9% del suero fisiológico es compatible con la presión osmótica que hay dentro de los vasos sanguíneos, ¿sí? Que más o menos está entre 280 a 290 miliosmols por litro, ¿sí? Entonces, esto de las soluciones que se utilizan, bueno, ya han sido, así, por así decirlo, pues fríamente calculadas. Entonces, como les estoy comentando, chicos, el equivalente a la solución de Hayen que podemos utilizar y que resultaría menos tóxica vendría a ser la solución de suero fisiológico al 0,9%, que en molaridad equivale a 0,154 molar y que en osmolaridad sería igual más o menos estaría entre 280 a 290 miliosmols por litro. Y que eso también vamos a ver, ¿no? Cómo es que se calcula entonces la osmolaridad en el flujo o bueno, en este caso sí, en el flujo sanguíneo, ¿ya? Ok, pero por lo pronto, eh, para, para este tipo de parámetro, pues entonces podemos emplear cualquiera de las dos soluciones, pero ya saben que una de ellas es un poco tóxica y la otra ya es más compatible con, por así decirlo, tanto con el eritrocito, aunque no elimina glóbulos blancos, pero no hay ningún problema porque los glóbulos blancos, como no se ven, no interfiere al momento de hacer el recuento. Ok, de otro lado está la pipeta de toma para glóbulos rojos, o como le llaman algunos, pipeta cuenta glóbulos rojos. Y esto viene acompañado de una pequeña sonda para que nosotros entonces podamos aspirar la sangre anticoagulada y bueno, ya lo demás lo hace la pipeta de toma porque tiene dos marcas. Una marca que nos indica
una marca inicial que nos señala hasta dónde debemos aspirar de sangre entera, anticoagulada, y después hasta dónde debemos de aspirar del líquido diluyente. Lo siguiente que hay que tener es la cámara de Neubauer, ¿sí? Que, bueno, ya la persona que lo ha diseñado lo ha hecho con tales dimensiones que a la actualidad resulta ser muy útil. Y justamente las particularidades que tiene la cámara de Neubauer eh, es lo que nos permite obtener algunos factores para poder entonces hacer los respectivos recuentos. Luego tenemos un microscopio, que también, o bueno, debemos tener un microscopio para poder hacer el recuento. Bueno, algunos laboratorios tienen un rotor para pipetas, justamente para poder mezclar adecuadamente em, la sangre con lo que es la solución diluyente. Pero que en caso no sea así, pues simplemente queda utilizar el pulgar y el dedo índice para poder hacer entonces los movimientos de mezcla, ¿no? Moviendo de un lado a otro la, la pipeta. Y finalmente también es muy importante contar o tener un contador manual para poder entonces hacer ese recuento, porque hay que recordar que los eritrocitos son las células sanguíneas más abundantes y lógicamente el número que va a aparecer ahí en la cámara de Neubauer pues no va a ser tan pequeño, ¿no? No va a ser tan bajo. Entonces, esta es la descripción del procedimiento. Hay que obtener entonces, bueno, la sangre, ya sea del tubo Vacutainer con tapa morada o en su defecto también pueden obtener sangre por punción digital, ¿no? Sangre periférica, sangre capilar en este caso, hasta la marca entonces de 0,5 y después ya con aspirando el líquido diluyente hasta la marca de 101. Entonces podemos emplear para eso la solución de Hayen o si deseamos también la solución de suero fisiológico, cualquiera de los dos. Y de ahí se gira entonces la punta sobre su eje longitudinal para asegurar una mezcla total entre la sangre y el diluyente. O en su defecto se saca el, bueno, el tubo de goma para aspirar, se lo saca y como les comentaba entonces tomamos entre dos dedos la, la pipeta y entonces ejecutamos varios movimientos de un lado a otro para poder hacer la mezcla de la forma que corresponde. Y algo también importante cuando ya es por el método manual es que es importante descartar las primeras gotas, que pueden ser unas 2, 3, máximo 4 gotas, porque lo que va a ingresar a la cámara de Neubauer va a ser una cantidad muy pequeña realmente, ¿no? Entonces, se llena la cámara de Neubauer por capilaridad, ¿sí? Colocando entonces la punta de la pipeta en uno de los extremos del cubreobjetos. Es que la cámara de Neubauer, como es de su conocimiento, es como si fuera una lámina portaobjetos, solamente que más gruesa, y esta se encuentra reticulada. Y esa reticulación que tiene encima es, bueno, ya es de dimensiones estandarizadas, ¿sí? Ok. Y luego de eso se hace el recuento de las células que se encuentren en los cuadrados, que en este caso van a corresponder a 5 cuadraditos del cuadrante central. En un momento vamos a ver entonces una imagen de cómo se realiza ese proceso. Entonces, la fórmula para poder realizar el recuento de eritrocitos es la que ustedes ven en imagen, donde el número de eritrocitos entonces va a ser igual al número total de las células contadas
en 5 cuadraditos, esto del cuadrante central. A ver, voy a ver si adelanto acá. Ah, acá está. Esto es, chicos. Entonces, la cámara de Neubauer es esta de acá, ¿sí? Es como una lámina portaobjetos, pero como les decía, es un poco más gruesa. Y justamente tiene dos cuadrantes grandes que nos servirían para poder procesar dos muestras, ¿sí? Nos serviría para procesar dos muestras. Entonces, esto sería para una muestra, esto sería para otra muestra. Y visto de perfil, esta cámara de Neubauer sería así, que como ustedes ven, mm, entre la lámina cubreobjetos que se va a colocar, que dicho sea de paso, no es una lámina cubreobjetos normal, es una lámina un poquito más grande y pesa un poquito más que la lámina cubreobjetos normal. Entonces hay un pequeño espacio entre la lámina y lo que es la superficie del reticulado, que más o menos hace una dimensión de 0,1 milímetros. ¿Sí? Ok. Y bueno, acá ven ustedes la pipeta cuenta glóbulos rojos. Al interior justamente tiene una pequeña, como un pequeño otolito, como una pequeña piedrita que es de color rojo justamente para poder diferenciar del que sirve para el recuento de glóbulos blancos, que ya lo vamos a ver en otra oportunidad más adelante. Entonces, eh, inicialmente aspiramos la sangre desde acá hasta esta marca de 0,5 y luego aspiramos el líquido diluyente hasta la marca de 101. Y si nosotros nos ponemos a dividir, ¿no? 0,5, bueno, ¿cuánto será? Acá dice 101. Bueno, eso es un tecnicismo, ¿sí? Pero en realidad lo que quiere decir es que mm, la cantidad final es de 100 a 1. Bueno, no de 100 a 1, sino que mm, se podría decir que hay como 100 partes de líquido diluyente y con respecto a una determinada fracción de lo que son los eritrocitos. ¿Sí? Ok, listo, chicos. Entonces, en realidad esto corresponde a 100 y si nosotros dividimos 100 entre 0,5, ¿cuánto será eso, chicos? ¿Cuánto será 100 entre 0,5? ¿Cuánto será? 200. Correcto. ¿Sí? Así es 200. Muy bien. Entonces, y acá para lo que es la pipeta de cuentaglóbulos blancos, aunque todavía no estamos en ese tema, pero vamos adelantando así un poquito, una pastillita. Entonces, acá el número que aparece es de 11, ¿sí? Pero, pero no es que sea, digamos, un 11 realmente, ¿no? Sino que el último dígito solamente hace alusión a que hay una fracción, en este caso de sangre, que, digamos, se utiliza para poder hacer entonces la dilución hematológica correspondiente para el recuento de leucocitos. Entonces, acá sería 10, ¿sí? 10 entre 0,5, ¿cuánto será la relación o cuánto será el resultado de esa división? 10 entre 0,5. Acá dijimos que era 200, ¿no? Porque 100 entre 0,5 es 200. 0,5 de sangre y el resto es líquido diluyente.
Acá es 0,5 de sangre, igual que en la otra pipeta, pero el volumen o las dimensiones son algo menor. Sobre todo acá en el émbolo, entonces el volumen es menor, ¿no? Acá en el eritrocitos es mayor. ¿Cuánto será entonces 10 entre 0,5? 20, doctor. Ah, sí, es correcto, es 20, ¿ya? Acuérdense de esos datitos porque cuando se hace entonces recuentos celulares, bueno, y en este caso recuento de eritrocitos y leucocitos, entonces eso hay que tomar en cuenta, porque hay otros establecimientos de salud que ni siquiera tienen pipetas cuentaglóbulos rojos ni pipetas cuentaglóbulos blancos, sino que lo que utilizan es en un frasco independiente como el de penicilina, ahí colocan el líquido diluyente y simplemente luego agregan la sangre entera anticoagulada, ¿no? Ok, listo chicos. Entonces me he adelantado ahí un poquito a la imagen para tener una mejor idea entonces acerca de la fórmula que se utiliza para el recuento de eritrocitos. Y que más adelante ya no van a tener necesidad de conocer cómo se calcula, ¿no? O cómo se realiza, de dónde sale el valor de recuento de eritrocitos. Porque automáticamente, cuando estemos en el laboratorio, ya nosotros simplemente colocamos la cámara de Neubauer ahí al microscopio y de ahí simplemente multiplicamos por un factor que viene a ser 10.000, ¿sí? Nada más. Entonces, pero ¿cómo sale ese factor, no? Que todos los colegas utilizan en el laboratorio. Ah, ya. Eso justamente sale entonces de las características de la cámara de Neubauer, así como también de la pipeta de tomo. A ver, analicemos entonces ahí un poquito. Entonces, el número de eritrocitos es igual al número total de células que son contadas en 5 cuadraditos. A ver, otra vez me adelanto. Vamos a ver a qué se refiere esto del numerador. Número total de células contadas en 5 cuadrados. Acá. Todos los cuadraditos grandes, estos que están sombreados de un color plomo, eh, como ustedes ven ahí en imagen, espero que sí lo puedan ver, tienen de lado 1 milímetro. Pero como son cuadrados, entonces cuando son cuadrados, los lados son iguales. Significa que también tienen 1 milímetro. ¿Sí? Ok. Entonces, los cuadrados grandes sirven para el recuento de leucocitos. Mientras que el cuadrado central que ustedes ven acá, ¿sí? Es para el recuento de eritrocitos. Pero, y profesor, ¿por qué no contamos pues acá también las esquinas, ¿no? ¿Por qué solo ahí al centro? Ah, ya. ¿Y por qué también, a diferencia acá de los cuadrantes para el recuento de leucocitos, acá vemos que se divide en cuadraditos pequeños que son de 4 por 4, o sea, 4 por 4, 16 cuadraditos chiquitos acá adentro. Y para lo que es el recuento de Matías, ya no son 4 cuadraditos, si ustedes cuentan, son 5 cuadraditos, ¿no? 5 por 5 cuadraditos. En total, acá dentro hay 25 cuadrados, ¿no? Y dentro de cada uno de estos cuadrados, dentro de cada uno de esos 25 cuadraditos, a su vez hay otra división, ¿no? Hay otro reticulado más chiquito, ¿sí? Ok, entonces, ¿por qué utilizamos el cuadrante central? Porque los hematíes están en una cantidad 1000 veces mayor que la de recuento de leucocitos. Entonces, acá hay una mayor cantidad y por lo mismo necesitamos un reticulado o una división
más específica para poder hacer ese recuento de eritrocitos. ¿Sí? Ok, listo chicos. Entonces, por eso utilizamos el cuadrante central y contamos solamente 5 cuadraditos pequeños, ¿no? En cambio, en leucocitos, ya como vamos a ver más adelante, se hace recuento en todo esto, ¿no? Pero en el caso de eritrocitos, solamente de los 25 cuadraditos que tiene el cuadrante central, solamente utilizamos 5 de ellos, 5 cuadraditos. ¿Sí, chicos? Ok. ¿Y qué dimensiones tiene entonces cada uno de estos cuadraditos donde está la H? Ah, ya, profesor. Si es que, si es que cada uno de estos cuadrados grandes o estos cuadrantes tiene 1 milímetro, si lo dividimos entre 4, ¿cuánto será, cuánto medirá cada uno de estos? Ah, ya, mide 0,25, ¿no? De tal modo que multiplicado por los 4 cuadrados acá medianos que hay, entonces haría 1, 1 milímetro. Y profesor, ¿cómo sucederá entonces en el caso del cuadrante central para el recuento de eritrocitos? Ah, ya. Si acá está dividido en 5 cuadrados medianos, entonces cada cuadradito mediano, ¿cuánto tendrá? Ah, ya. Divido, ¿no? 1 milímetro, que es todo esto, entre 5. ¿Y cuánto es 1 entre 5? Seguramente si ahorita metemos calculadora, va a salir un valor de 0,2 o 0,2. ¿Sí? Ok, chicos. Entonces ya sabemos que mm, el- la medida del largo o el ancho es 0,2, ¿no? Ok, listo. Entonces, el número de eritrocitos es igual al número total de las células que son contadas en 5 cuadraditos. Son los 5 cuadraditos que hemos visto hace un momento. Ahora, el área contada. El área contada se refiere entonces de todo ese milímetro cuadrado, ¿sí? De todo ese milímetro cuadrado, de todo este milímetro cuadrado, que son 25 sobre 25 cuadraditos, ¿cuántos cuadraditos son los que llego a contar? Solamente un quinto, ¿sí? Solo la quinta parte. ¿Sí, chicos? Ok. Es por eso que acá, ya en el denominador, acá dice 1 sobre 5. O sea, es la quinta parte de todo ese cuadrado central o de todo el cuadrante central. Y luego se multiplica por la altura de la cámara, que como hemos visto, entre la lámina cubre objetos y la superficie reticulada donde va a estar la muestra, pues eso solamente tiene una altura de 1/10 de milímetro. ¿Sí? Y acá estaría este 1 en 200, ya seguramente estarán recordando, viene a ser la dilución, ¿no? 1 en 200. 200 entonces es la relación, esa es la dilución, ¿no? 1 de sangre y 200 de líquido diluyente que viene a ser Hayen o suero fisiológico. Entonces, si nosotros multiplicamos esto, chicos, eh, bueno, en este caso más que todo los denominadores de acá, sería 5 por 10, 50. Y 50 por 200 viene a ser 10.000. Y lógicamente acá en el numerador sería 1 por 1 por 1, sale 1. Acá sería entonces 1 entre 10.000, ¿sí? Y
Pero, ¿y cómo llega entonces a formarse este factor de 10.000? Acá dijimos que es 1 sobre 10.000, entonces multiplicamos medios con medios y extremos con extremos. Porque estas células contadas de acá, en realidad acá estaría dividido entre 1. Entonces, este 1 con este 1 de acá, 1 por 1, 1. Y esto que está como denominador sube acá arriba multiplicando. Un quinto por una décima por un 200avo. Bueno, en este caso, lo que dijimos hace un momento, 5 por 10 por 200 sería 10.000. Entonces, ese 10.000 pasa arriba como un factor multiplicando. ¿Sí, chicos? Ok. Y ese es el famoso factor entonces que utilizamos. A la cámara de Neubauer también se le conoce como un hemocitómetro. ¿Por qué hemocitómetro? Porque hemo de sangre, ¿no? Cito de célula y meter de, bueno, de instrumento de medida. Entonces, la cámara de Neubauer, otra forma de referirse a ella, es como un hemocitómetro. Y de ahí también la técnica que utiliza los equipos automatizados de citometría, ¿no? De flujo, porque fluye la muestra a través de diferentes dispositivos que tiene el aparato. Ok, listo. Acá entonces tenemos la fórmula de recuento de eritrocitos, que viene a ser igual entonces al número de Matías multiplicado por los 5 cuadraditos, ¿no? Multiplicado por en, en este caso, por la altura de la cámara, que viene a ser un décimo, pero como ha subido acá arriba, ya está como un valor de 10, ¿sí? Y lo que es D es la dilución, es decir, la sangre con respecto al líquido diluyente, eh, cuántas veces es esa relación. Entonces, si multiplicamos 5 por 10, 50, por 200, 10.000, ¿no? Y de ahí, entonces, ese factor de 10.000 que siempre vamos a utilizar al momento de hacer recuento de eritrocitos de manera manual, ¿no? Bueno, ya cuando les toque entrar al hospital, entonces ahí sí ya más bien todo es automatizado y bueno, esto de las fórmulas ya va a quedar de lado, ¿no? Ya no va a tener objeto. Pero un establecimiento de salud de nivel 1, 3, 1, 4, que son la gran mayoría de establecimientos que hay, sí, ¿no? Representan un 80, 90%. Listo, chicos. Entonces, bueno, acá está el detalle. El recuento de eritrocitos va a ser en milímetros cúbicos. ¿Y por qué sale en milímetros cúbicos? Ah, ya. Porque acá, si multiplicamos, acá es 0,2, ¿no? Acá es 0,2 por, como son cuadrados, entonces acá se tiene que multiplicar las unidades, que es milímetros por milímetros, milímetros al cuadrado, ¿sí? Entonces, a este número de acá, a este 5, le correspondería milímetros cuadrados, ¿sí? Ok. Y a este valor de 10, que bueno, se refiere a la altura que hay entonces entre la superficie reticulada y la lámina cubre objetos, eso está en milímetros. Entonces, si acá está milímetros cuadrados por milímetro, va a dar milímetros cúbicos, ¿sí? Y acá la dilución tiene unidades, no, solamente es una relación, ¿no? Y la relación es de 200. Ok, chicos, entonces con eso aclaramos de dónde viene eso de las unidades de milímetros cúbicos, ¿sí?
como les estoy explicando, entonces todo viene de las dimensiones de la cámara de Neubauer, principalmente para las unidades. ¿Sí? Ok, listo. Entonces, bueno, acá el factor de dilución, uno puede utilizar diferentes factores de dilución, pero por así decirlo, en todo lo que es laboratorio clínico se ha estandarizado y generalmente utilizamos una dilución de 1 en 200, porque la pipeta de toma también lo permite. Pero conociendo que debemos utilizar esa relación, ustedes también pueden utilizar una cantidad menor, ¿sí? Ok. O pueden utilizar también otras proporciones, otras relaciones. Entonces acá ya no será 200. Si utilizan una relación de 1 en 100, ya, entonces acá este 100 se reemplaza acá y ya el factor no será 10.000, ¿no? Cambiará. Y ya será, si acá la relación es de 1 en 100, el factor será entonces 100 por 50, 5.000, ya no 10.000. ¿Sí, chicos? Ok. Entonces, el factor que nosotros normalmente estamos acostumbrados a utilizar es el de 10.000. Pero como están viendo, se puede utilizar entonces otro factor. Listo, chicos. Entonces, ahí, ¿no? Para un poquito aclarar esto del uso de la pipeta de toma, de la cámara de Neubauer. Entonces, todo tiene una explicación acá. ¿Y qué pasa si es que en el laboratorio, como les iba diciendo, no tenemos la pipeta cuenta glóbulos rojos? Ya. Pero sí tenemos una micropipeta. Entonces, lo que hacen algunos laboratorios, se pide en favor al área de enfermería, como ellos colocan constantemente inyectables. Entonces, ya pues, uno va, se pide los frasquitos, los lava, los esteriliza a unos 160, 180 grados centígrados por unos 30, 60 minutos. Los deja enfriar, ya los tiene estériles y ahí entonces uno coloca su solución de Hayen o su solución de suero fisiológico. En este caso, ¿cuánto va a colocar? Pues, acá hay un pequeño lapsus. Bueno, no, sí está bien. Acá, entonces, para una dilución de 1 en 200, se coloca, si es que utilizamos frasquitos independientes como el de penicilina, 20 microlitros de sangre. ¿Y cuánto tendré que utilizar entonces de diluyente? Ya. Para ese caso, si es una relación de 1 a 200, multiplicamos entonces 20 microlitros por 200, será 4.000 microlitros, o lo que es lo mismo, 4 mililitros. ¿Sí, chicos? ¿Y qué pasa si utilizo una dilución 1 en 100? Ya. Utilizaré 20 microlitros de sangre más 2 mililitros de solución de Hayen. ¿Por qué? Porque 20 por 100 es 2.000 microlitros. Y 2.000 microlitros es lo mismo que decir 2 mililitros de diluyente. Ok, chicos. Entonces, bueno, espero que con esta explicación ya de repente les haya hecho recordar, ¿no? Lo que ustedes ya han llevado otro, en la otra hematología. Ok, chicos. Y bueno, según este texto que se ha consultado, pues hay diferentes valores según el grupo poblacional. Por ejemplo, en lo que son neonatos de término o en la sangre de cordón umbilical podemos encontrar de 4 a 5,6 por 10 a la 6 eritrocitos por microlitro o milímetro cúbico de sangre. ¿Sí? En niños de 1 año, más o menos hay 4,5 por 10 a la 6
eritrocitos por microlitro de sangre. En niños de 10 años hay 4,7 por 10 a la 6 eritrocitos por microlitro de sangre. Bueno, en hombres, más o menos el recuento de eritrocitos va de 4,5 a 6,5 por 10 a la 6 eritrocitos por microlitro de sangre. En mujeres, de 4 a 5,6 por 10 a la 6 eritrocitos por microlitro. ¿Sí? Ok, pero como nos damos cuenta, casi no hay mucha variación a través de los diferentes grupos etarios, como que por ahí se mantiene. Ok, y bueno, ¿cuál sería la interpretación, no? Que si es que hay un aumento del recuento de eritrocitos por encima de los valores normales, entonces ya estaríamos frente a una policitemia. Y la policitemia puede ser secundaria o puede ser primaria, ¿no? Secundaria si es que hablamos de eritrocitosis o primaria si es que hay una eritremia o hay una policitemia B. Ahí les dejo estos dos términos para que lo googleen, por favor, y que entonces lo revisen para que en la próxima sesión que hacemos ya así los ejercicios, solo ejercicios, entonces vean a qué se refiere, ¿ya? Si es igual o es algo diferente y cuál sería lo diferente. Ok, entonces, en el caso de la policitemia secundaria, se debe a varios factores que en este caso no van a cambiar entonces la masa hemática, como ocurre, por ejemplo, en los casos de deshidratación o de anoxia, es decir, de falta de oxígeno. Y bueno, más o menos esta representa una forma fisiológica donde los eritrocitos, entonces, donde este tipo de eritrocitos va a estar presente en el recién nacido. Sí, porque cuando uno nace está en un ambiente, no se puede decir anóxico, está dentro del vientre materno, está recibiendo nutrientes y oxígeno a través del cordón umbilical, pero no es lo mismo que respirar, ¿no? Con sus propios pulmones. Tanto así que cuando el niño nace, el médico lo cuelga como un murciélago y le da su palmadita, ¿no? Por detrás. Eso para que estimule, ¿no? Su sistema respiratorio y empiece entonces él mismo a utilizar sus pulmones, ¿ya? Entonces, a eso se refiere esto de la policitemia secundaria. Ahora, pero existe otra condición, la policitemia vera, ¿no? Que como les estaba diciendo, a ver, googleenlo y revísenlo para la próxima sesión, un poquito más de detalle. Acá está, bueno, hay un poquito de información, ¿no? Que se les está dando como una pista. Entonces, la policitemia vera es poco frecuente y en el caso de una pancitosis idiopática, da lugar a un progresivo aumento de la masa de hematíes. ¿A qué se referirá esto de pancitosis idiopática? Idiopática es algo que no tiene una, una adecuada explicación, no se sabe qué es lo que lo desencadena. Pan es algo grande, ¿no? Citosis células. Ya. Va por ahí entonces, ¿sí? Y la disminución del recuento de eritrocitos es indicador entonces de anemia y la anemia, como hemos estado viendo en sesiones anteriores, bueno, puede llegar a ser primaria o puede llegar a ser secundaria. Y la secundaria, por ejemplo, se presenta después de una dilución de la sangre, esto según un determinado volumen de plasma. Como ocurre, por ejemplo, en el caso de las mujeres embarazadas. Entonces, se podría decir que tanto la policitemia como la anemia de tipo secundaria son fisiológicas, ¿ya? Son fisiológicas, no patológicas. Entonces,
cuando ya seguramente ustedes saquen muestra de sangre a mujeres embarazadas, va a ocurrir que la gran mayoría de ellas van a tener entonces anemia, ¿sí? Pero hay que tener cuidado ahí. Esa anemia que tienen es una anemia fisiológica, ¿ya? O sea, no es patológica, es propia de su condición porque como está llevando en su ser otro ser vivo, entonces el vientre adopta una, una nueva constitución, forma anatómica, así como la acumulación de líquidos corporales para poder justamente sostener el feto a su interior y de otro lado también proveer de los nutrientes necesarios a través de la placenta. Entonces, eso hay que tomar en consideración, chicos. Mientras que la anemia primaria ya se debe a una disminución en la masa de matriz. Entonces, eso ya es algo patológico. Sí, chicos, entonces, acuérdense. Otra, otra prueba que se solicita en el área de hematología con respecto a los eritrocitos viene a ser la determinación del hematocrit. ¿Y qué viene a hacer eso? Pues la determinación del volumen de la masa de los eritrocitos, que en este caso va a estar expresada en forma porcentual. Y bueno, esto en relación al volumen total de sangre que existe en la muestra. Y bueno, como les decía, todo tiene una lógica. ¿Y por qué han decidido pues sacar una prueba llamada hematocrit? ¿No? Ah, ya, porque como los eritrocitos vienen a ser la fracción celular más importante de todas las células, como ustedes están pudiendo ver acá ya, entonces es lógico que haya una prueba. Y en este caso se llama entonces hematocrit, ¿no? Donde crito se refiere entonces a una expresión porcentual. Ya, chicos, es una expresión relativa, pero es de mucho valor. Ok, entonces, para esto nosotros utilizamos diferentes dispositivos. Uno de ellos entonces correspondería al tubo de hematocrito, ¿sí? Y esos tubos de hematocrito, pues, más o menos tienen esta forma, como ustedes ven. Son unas varillas que por el centro tienen, bueno, están huecas y con la ayuda de una jeringa se coloca entonces la muestra de sangre allí. Pero como muchas veces ya extraer mucha sangre al paciente o hay muchas veces que no solamente se le solicita un examen, sino son varios. Entonces hay que ser bastante metódicos al momento de administrar la muestra de sangre. Antiguamente se utilizaba bastante entonces los tubos de hematocrito, que más o menos eran de 10 o 20 centímetros, y que luego con una jeringa más o menos de este, con una aguja para jeringas de 20 mililitros, ¿no? Se introducía la sangre, ¿no? Hasta la marca indicada y después se centrifugaba. Pero en la actualidad ya no se utiliza, digamos, la técnica de hematocrito original, sino una variante como es la técnica de microhematocrito, que como su prefijo lo dice, entonces ya utilizamos un capilar sanguíneo, que es más pequeñito, más delgado, más manipulable y que nos ahorra muestra. Entonces, ese tubo de hematocrito, microhematocrito, como ustedes están viendo, entonces, luego de un determinado periodo de tiempo, y esto también aunado a una determinada velocidad de centrifugación, entonces es que se van a separar diferencialmente según sus características
físico-químicas y morfométricas se van a separar en distintas capitas, que nosotros no lo distinguimos muy claramente, pero que sí estaría ocurriendo ello. ¿Ya, chicos? Entonces, bueno, acá como están viendo, acá está el detalle, acá está de forma general en los tipos celulares. Entonces, la mayor parte del volumen de este tubo va a corresponder a los eritrocitos, ¿ya? Y a continuación ya vendrían lo que son mm, las células que se parecen a los eritrocitos, pero que de repente están en otro tipo de estadio, de repente son precursores de los eritrocitos, o en su defecto son células inmaduras, como los reticulocitos que todavía no han llegado hasta esa etapa, ¿sí? Y a continuación vendrían entonces am, el resto de células que corresponderían en primer lugar a los leucocitos, y de ahí estarían las plaquetas. Pero dentro de los leucocitos, si pudiéramos hacer una mejor separación, diferenciación visual, tal vez lo podríamos lograr con algún aplicativo o un programita como el ImageJ, que nos puede entonces, justamente por la densidad óptica, poder separar entonces, que quienes estarían entonces un poquito más abajo estarían entonces los basófilos, los neutrófilos, luego estarían los eosinófilos, los monocitos y los linfocitos. ¿Sí, chicos? Ok. Entonces, como les iba diciendo, ya la técnica del hematocrito ha sido dejado de lado y más que todo utilizamos la técnica del microhematocrito. Y para esto existen entonces también ya equipos eh, que permiten alcanzar este, una alta velocidad, ¿no? Entonces, frente a esta técnica están las centrífugas de microhematocrito. Bueno, el fundamento de esta técnica es que se basa entonces en el uso de capilares sanguíneos que más o menos tienen unos 76 milímetros, bueno, alrededor de 7 centímetros redondeando, por 1 milímetro de diámetro. Y estos pueden estar entonces heparinizados o no heparinizados, de acuerdo a la muestra que se vaya a utilizar, que si solamente es sangre entera, entonces tendría que utilizar un capilar heparinizado. ¿Y cómo sé que está heparinizado? Porque tiene un anillo rojo, ¿sí? Pero también puedo utilizar un capilar diferente, eh, digamos de anillo azul, si es que mi sangre sí tiene anticoagulante, ¿ya? Esta técnica entonces es bastante rápida y consiste en separar los eritrocitos del plasma por centrifugación, obteniéndose hematíes, en este caso aglomerados, porque por la fuerza centrífuga, que es aplicar varias veces la fuerza de la gravedad, ¿no? Y de ahí que los equipos de centrífuga ahora, bueno, al menos los equipos ya automatizados o los que ya son más modernos, te permiten utilizar o intercambiar unidades, ¿no? Entre RPMs y lo que son unidades G, donde una unidad G, entonces, como ya ustedes lo han visto, significa fuerzas G, ¿no? Son fuerzas de gravedad. Ok, listo. Y lo único que se hace después es utilizar una regla milimetrada. O si prefieren ya ser mucho más precisos, un vernier. O en su defecto pueden utilizar un ábaco. ¿Qué viene a ser eso de ábaco? Ah, ya.
Eso lo vamos a ver en un momento. Entonces, el procedimiento acá, como lo hemos estado comentando en el fundamento, es llenar el tubo capilar, ya sea con sangre heparinizada o no heparinizada. Eso dependiendo entonces del tipo de capilar que vamos a utilizar. Y la sangre puede ser entonces, puede ser capilar de la pulpa del dedo, o en su defecto puede ser también sangre venosa, ¿sí? Y se llena aproximadamente hasta unas 3/4 partes del capilar, y ese llenado se hace por capilaridad. Y una vez lleno el capilar, entonces hay que sellar uno de los extremos de ese capilar con plastilina, que para el caso existe una plastilina especial, que es plastilina hematológica. Es de color blanco cremoso, y eso es lo ideal, pero muchas veces no se tiene, ¿no? No hay. Entonces, mm, ¿qué es lo que hacen los colegas? Compran una la plastilina común y corriente, ¿no? Sobre todo aquella plastilina que sea de colores oscuros, para que pueda diferenciar lo que es el paquete globular, perdón, en este caso más que todo plastilina de colores claros. ¿Por qué de colores claros? Porque el paquete globular, que es de color rojo, si le colocamos una plastilina azul, cuando querramos medir la altura que ha alcanzado el paquete globular, no vamos a saber dónde inicia el paquete globular y dónde es que inicia la plastilina. Entonces, por esa razón, no compren plastilina de colores oscuros, ¿no? O no utilicen, mejor dicho. Utilizar entonces colores claros: celeste, amarilla, verde claro. Entonces se sella por uno de los extremos ese capilar con plastilina, y esto entonces con la finalidad de que al momento de realizar la centrifugación no se escape por ahí la sangre. Aunque acá también hay que tener técnica. Parece algo sencillo, ¿no? Ya, coloco el dedito, le saco la sangre, ya lo coloco en la plastilina. Pero acá, algunos colegas tienen problemas o dificultades porque toda la sangre se sale. Y eso porque no lo han sellado correctamente en la plastilina. ¿Y por qué sucede eso? Porque simplemente el tubo capilar lo han metido en forma vertical en la plastilina y lo han sacado. Pero no, o sea, para evitar de que se salga por ahí la sangre por la fuerza por la fuerza de la gravedad o la velocidad, que como están viendo acá va a alcanzar hasta 10.000 revoluciones por minuto por 5 minutos, o en su defecto va a estar a 5.000 revoluciones pero por 10 minutos. Entonces, si lo colocamos a 10.000 vuela, ¿no? Se sale la plastilina. ¿Cómo hacer para asegurarla? Ya. Ese tubito capilar hay que girarlo, ¿sí? Hay que girarlo. Sobre su propio eje hay que girarlo. Y ustedes van a ver que cuando van girando, la plastilina va a ir subiendo por el capilar. Y eso va a asegurar entonces que la plastilina se agarre, se sujete bien ahí a ese extremo. ¿Ya, chicos? Ok. Bueno, eso ya de repente lo veremos más adelante en una práctica general, ¿no? Que como les iba comentando, hay veces pues, no, es un poquito tedioso. Además de que en el sílabus tampoco no está contemplado, pero vamos a hacer al menos una práctica general. Ok. Bueno, chicos, a ver, un ratito, sino que estoy un poquito ahí constipado. Ok, listo. Entonces, inmediatamente después de que nosotros sometemos nuestras muestras o las colocamos en la plataforma circular
que corresponde a la centrífuga de microhematocrito, que dicho sea de paso, también ahí hay que fijarse dónde colocar el extremo de la plastilina y hacia dónde tiene que ir la sangre. La sangre siempre tiene que ir al centro de esa plataforma circular, siempre. El extremo abierto al centro. Y la parte de la plastilina, eso sí tiene que ir a la periferia de esa plataforma. ¿Sí? Ok, chicos. Entonces, se coloca el capilar centrifugado sobre una escala para el microhematocrito que acompaña a la microcentrífuga. Entonces, cuando uno hace compra de su microcentrífuga, le viene un ábaco o en su defecto le viene, o sea, le viene un ábaco de papel o de cartón o en su defecto le viene un ábaco de plástico, también circular. Y que eso a veces resulta también práctico. Pero, y lo otro, ya si es que han perdido su ábaco o alguien se lo ha llevado, y si también lo otro se ha quebrado porque es de plástico, de repente se ha caído, entonces hay otra forma también de calcular el hematocrito, que viene a ser la medición de la altura de los eritrocitos sobre el total de la sangre entera. ¿Sí? Ok, listo. Entonces, en este caso, se coloca el capilar centrifugado sobre la escala para el microhematocrito que acompaña a la microcentrífuga, haciendo que la base de la columna de los eritrocitos, eso sobre el límite superior de la plastilina, coincide entonces con la línea inferior de la cartilla y de manera similar que el tope de la columna de plasma coincida con la línea superior, es decir, que el fondo de la columna de los eritrocitos y el tope superior de la columna de plasma coincida al mismo tiempo con las líneas inferior y superior de la cartilla. Eso cuando utilizamos una cartilla o abaco de papel o de cartón, que viene a ser este de acá. Seguramente algunos chicos ya de repente han tenido la oportunidad de utilizarlo, ¿sí? Este viene a ser entonces el abaco para la lectura de microhematocrito utilizando, bueno, esta cartilla, ¿no? Va desde 0 hasta 100, ¿sí? Y justamente el 0 tiene que coincidir justamente con el punto que divide la plastilina de lo que es eh, el paquete de sangre, ¿no? Entonces, este abaco está diseñado de tal forma de que, ¿qué sucede si de repente yo no he colocado una, mm, una adecuada cantidad de sangre a lo largo del tubo capilar? Entonces voy a tener una columna pequeña de sangre que entonces me va a hacer que lo movilice, que lo ubique más o menos por acá, ¿sí? Pero si mi capilar tiene una buena cantidad de sangre, como es la recomendación, mínimo 3/4 de sangre, entonces ya puedo utilizar de repente alguna de estas partes para poder hacer la determinación de hematocrit. Y la ventaja de esto es que directamente ya les da el valor de hematocrit, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si mi hematocrito cae acá? Ah, ya. Simplemente entonces correspondería a un valor de 20%. ¿Y qué pasa si coincide por acá? Ahí tienen líneas justamente para poder dar valores intermedios de hematocrit, ¿no? Que de algún modo puede ayudar. Entonces, cada línea representaría más o menos 0,2. Entonces diríamos ahí acá el hematocrito, si cae por acá, es de 37 o por acá, aunque acá cada línea creo que sería de 1, en este caso. Entonces, si cae ahí
por encima de 35 la primera línea ya sería 36, 37, 38, 39, 40%. Entonces como que nos simplifica un poquito el trabajo el uso de este ábaco, ¿sí? Ok, entonces los valores normales para hombres va de 40 a 50%, pero si estamos en altitud, esos valores aumentan un poquito más, van de 45 a 53%. Y para damas, lo normal es de 38 a 42, pero si son mujeres de altura, esos valores van de 42 a 50%. ¿Y para qué sirve entonces la prueba del hematocrito? Ya como lo vamos a ver también en la parte de los parámetros hematológicos modernos, entonces sirve para calcular algunas constantes corpusculares. Y el hematocrito entonces constituye una prueba simple para, por ejemplo, diagnosticar anemia, ya que directamente nos va a medir el volumen de eritrocitos. Es bastante útil y resulta ser de confianza, incluso mucho más que la del recuento de eritrocitos. Pero ya si tengo los dos parámetros, entonces ya puedo sacar unas mejores conjeturas. Y en general entonces el valor de hematocrito estaría bajando en los casos de hemodilución, como lo que sucede en el embarazo, que se trata de una hidremia fisiológica. Pero ya puede ser patológico en el caso de pacientes con hepatitis que tienen ascitis abdominal y que el abdomen está repleto de líquido, ¿no? Entonces, el valor del hematocrito va a ser bajo en hemodiluciones, así como en cualquier otro tipo casi de anemia o en el caso de que hayan hemorragias. O como cuando también, en el caso de damas, pues entren en el periodo menstrual y lógicamente también va a haber una disminución del volumen sanguíneo que se va a traducir en un hematocrito bajo, ¿no? Y si no, lo podemos experimentar cuando ya toque esa clase, esa práctica general. Y al contrario, la hemoconcentración ya va a resultar de algunas situaciones de shock, donde, o como en el caso también de quemaduras, entonces va a haber una mayor hemoconcentración con una mayor cantidad de pérdida de plasma. Ok, ahí está entonces el famoso abaco. Y otra técnica que también es importante y otro parámetro que tiene relevancia dentro de los exámenes hematológicos viene a ser la velocidad de sedimentación globular, que la representamos con las siglas BSG mayúscula, o algunos le llaman también eritrosedimentación. Y es que como todo está sometido a la acción de la gravedad, todo se cae, ¿no? Entonces, se puede decir que se define como el descenso de los elementos formas de la sangre, y esto también uno lo puede, digamos, modificar según las necesidades que uno tenga, porque lo puedes hacer en 1 hora o lo puedes hacer en 2 horas. Pero si ya estás en el área de emergencias, ahí el paciente muere, ¿no? Si es que esperas a que salga el resultado en 1 hora. Entonces, en esos casos, ¿qué es lo que haces? Utilizas media hora, utilizas 15 minutos y de ahí simplemente lo extrapolas, lo multiplicas por el número de veces que está contenido ese tiempo referencial en 1 hora. A ver, si yo saco mi tiempo
en 15 minutos, si yo realizo la velocidad de sedimentación globular en 15 minutos, ¿cuántas veces está contenido en una hora? Una hora trae 60 minutos, o sea, sería 15 por 4. Entonces, la distancia que haya recorrido la sangre lo multiplico por 4 para estimar más o menos que eso sería la distancia recorrida en una hora, o lo multiplico por 8 para decir que eso sería en 2 horas. Pero por lo general en el laboratorio siempre nosotros vamos a utilizar la velocidad, la distancia que ha recorrido el paquete globular en una hora, ¿sí? Eso es lo que más utilizamos. Entonces, en esa sangre a la que se le ha agregado un anticoagulante, que por lo general es NDTA, en sus diferentes variantes, dipotásico, tripotásico, entonces los eritrocitos sedimentan hasta formar una columna compacta en la parte inferior del tubo o en el recipiente que se esté utilizando para este proceso. Ahora, la velocidad de sedimentación globular depende de la concentración de fibrinógeno que hay en el plasma. Recordemos entonces que el fibrinógeno es un factor de la cascada de coagulación sanguínea y que es la forma simógena que va a dar lugar más adelante a la fibrina en el caso de que exista entonces un traumatismo, ¿no? Y esto también, esto de la sedimentación depende de la formación de Rulex, ¿sí? ¿Y qué viene a ser el Rulex? Es la diferencia que existe entre la densidad del plasma y la masa de los eritrocitos, ¿no? Y lógicamente acá también influye lo que es la concentración de globulinas alfa y beta en el plasma. Ok, entonces una técnica para determinar la velocidad de sedimentación globular es la del método de Wistar-Green, aunque algunos colegas también utilizan el capilar de microhematocrito para poder justamente medir la velocidad de sedimentación globular, ¿no? También es posible. Ok, entonces, según el método de Wistar-Green, se basa entonces en la utilización del tubo pipeta de Wistar-Green, que viene a ser entonces una pipeta de vidrio, como las que ustedes de repente en algún momento han manipulado, que tiene 2 milímetros de diámetro interno y 30 centímetros de longitud, y que ya viene calibrado entonces de 0 a 200, de arriba hacia abajo. Y con ello entonces se hace la lectura y para ello se utiliza sangre con anticoagulante. Porque si no, pues no podría medirse la velocidad, ¿no?, de sedimentación. ¿Qué materiales utilizamos? La pipeta de Wistar-Green, la gradilla para tubos de Wistar-Green, plastilina, sangre venosa con anticoagulante y un cronómetro para poder establecer cuál es justamente el desplazamiento de la sangre en un periodo de tiempo determinado, como es generalmente una hora. Entonces, hay que aspirar con la pipeta de Wistar-Green la muestra de sangre hasta la marca de 0. Hay que cerrar el extremo inferior con plastilina y colocarlo en posición vertical durante 1 hora, que es lo más general, o 2 horas. Y en esos tiempos se realizan las lecturas correspondientes. Entonces, si llega la primera hora, hay que leer de inmediato la cantidad en milímetros que ha descendido en el tubo de eritrocitos. Es decir, que en este caso medimos entonces la columna de plasma por encima del nivel de eritrocitos sedimentados.
y se realiza entonces el mismo procedimiento a las 2 horas. En hombres, lo normal es que la velocidad de sedimentación sea de 1 a 10 milímetros por hora. En mujeres, de 5 a 12 milímetros por hora. O hasta 15 milímetros en 2 horas para hombres, o entre 12 a 20 milímetros en 2 horas para mujeres. Pero como les decía, lo normal siempre es utilizar 1 hora, nada más. Y las variaciones de los valores normales de la velocidad de sedimentación globular indican, más que un trastorno funcional, un tipo de lesión orgánica. ¿Qué quiere decir esto? Que esta prueba entonces se solicita cuando se sospecha que la persona pueda estar pasando por un proceso inflamatorio o una enfermedad crónica, como sucede por ejemplo en el caso de la hepatitis crónica, en el caso de la tuberculosis. ¿Qué va a pasar ahí? Que la sangre va a precipitar bastante rápido. Y lógicamente eso va a indicar de que la velocidad de sedimentación va a ser bastante alta. Entonces, en el caso de esas enfermedades, la velocidad de sedimentación es alta. Lo mismo se puede decir en algunos procesos fisiológicos como el embarazo, la menstruación, la artritis reumatoide, el reumatismo, las neumonías, gripes, anginas, infartos, en neoplasias, en artritis reumatoide que ya les comenté, que es una enfermedad autoinmune. Y también esto puede ocurrir en el periodo agudo de la fiebre reumática o en la tuberculosis pulmonar. Y es característico en esta enfermedad, o sea, baja rapidito. Y, y bueno, ya dependiendo de la etapa de la tuberculosis, mientras más avanzada esté, la velocidad va a ser mucho mayor. En cambio, la velocidad de sedimentación va a tener un valor bajo en el caso de poliglobulias, como la del recién nacido, o también la del adulto, o como que, por ejemplo, ¿no? Por efecto de la altura, como en nuestro caso, lógicamente vamos a tener una mayor cantidad de eritrocitos. O también en el caso de enfermedades del corazón, con éstasis circulatoria y enatosferina. Y acá está entonces, chicos, ¿no? El tubo de Whistler-Green, y acá entonces medimos desde cero hasta dónde es que ha recorrido, hasta dónde es que ha bajado los eritrocitos. Y la ventaja de esto es que acá se ve fácilmente, ¿no? Sería entonces 20 milímetros por hora. Esa sería la velocidad de sedimentación globular o eritrosedimentación. Y bueno, lo otro de lo que tocaría hablar es acerca de los reticulocitos, que vienen a ser entonces eritrocitos inmaduros, que contienen, como su nombre lo indica, una red cromatínica que va a estar formada por restos de ácido ribonucleico que van a corresponder a los ribosomas principalmente, así como a mitocondrias y otras organelas celulares. Tienen un tamaño ya casi cercano a los eritrocitos maduros, en este caso de 7 a 10 micras de diámetro. Permanecen en la médula ósea unos 2 o 3 días y después salen a sangre periférica, donde van a terminar el proceso de la maduración en unas 24 horas. Y la cantidad que existen de eritrocitos en sangre periférica, pues van a ser un reflejo de la actividad hematopoyética, bueno, en este caso eritropoyética. El fundamento es el siguiente. Entonces, nosotros podemos observar los reticulocitos al microscopio óptico mediante la tinción con colorantes vitales, como puede ser el azul de metileno,
o lo que es más utilizado, el azul de tresil brillante. Entonces, estos colorantes dan lugar a la precipitación de los restos de ácido ribonucleico y se van a apreciar entonces en forma de filamentos de un color azul intenso en el citoplasma de la célula. Ahora, según el grado de maduración que posea el reticulocito, va a presentar entonces un distinto reticulado, que puede ir desde un ovillo denso, como en el caso de los reticulocitos muy jóvenes, que corresponderían al grado 1, y que de ahí, en forma progresiva, tendríamos los de grado 2, 3 y 4, donde mientras más se va haciendo más maduro, entonces ese reticulado que corresponde al ácido ribonucleico de los ribosomas va a ser mucho menor, ¿sí? Y bueno, ya si queremos hacer de repente por ahí un trabajo de investigación acerca de la prevalencia, digamos, de reticulocitos en población de puno expuestos a contaminación atmosférica, pues pueden utilizar esto, ¿no? Como esto lo pueden transformar a una escala eh, cualitativa, como de Likert, y ahí indicaría, ¿no? Ah, ya, este que tiene bastante reticulado sería 4, este 3, este 2 y este una cruz, ¿sí? A no ser que por ahí utilicen entonces un programita para poder cuantificar el reticulado. Entonces, para este proceso utilizamos pipetas Pasteur, portaobjetos, baño María, un pequeño sistema de filtración y como reactivos a la cabeza el azul de Crecil brillante, que, bueno, si nosotros lo vamos a preparar, excelente, ¿no? Tendríamos un reactivo así nuevito para poder utilizar. Entonces, de otro lado estaría la solución salina al 0,9%, suelo fisiológico, el citrato de sodio al 3%, agua destilada y aceite de inmersión para poder observar entonces ese frotis con un objetivo de 100x. La muestra que vamos a utilizar tiene que ser lógicamente sangre anticoagulada con EDTA. Y acá hay algo interesante. Cuando nos dejan hacer recuento de reticulocitos, hay que tener cuidado porque los reticulocitos pueden seguir madurando después de que se ha extraído la muestra de sangre. Entonces hay que tener mucho cuidado. No tienen que transcurrir más de 6 horas después de obtener la muestra porque si no, como les decía, sigue madurando y, y no va a reflejar entonces el verdadero valor del examen de recuento de reticulocitos. Acá tienen la técnica de preparación del colorante, del azul Crecil brillante. Para eso mezclamos 80 ml de suero fisiológico, 20 ml de citrato trisódico al 3%. Si nos fijamos más o menos, chicos, la solución salina es compatible con el pH y con la presión osmótica del fluido sanguíneo. Y esta concentración de citrato trisódico al 3% también es compatible casi con el pH osmótico de la sangre. Entonces, está bien, o sea, los que han hecho la técnica lo han hecho bien, ¿no? Y luego pesamos 1 gramo de azul de Crecil brillante y lo disolvemos en la mezcla anterior. Luego lo filtramos porque siempre quedan ahí algunas pequeñas trazas del colorante en polvo. Que de repente ahí lo interesante sería utilizar un agitador magnético, ¿no? Para que disuelva completamente la solución. Porque hacerlo con la varilla de vidrio, bueno, es un poquito tedioso, ¿no?
se puede, pero mejor es hacerlo con una perla magnética, de tal modo que ya pues lo va a disolver casi completamente y no va a quedar muchas trazas de colorante libres. Ya para lo que es entonces la tinción de reticulocitos, esta solución de azul frágil brillante es una tinción, una coloración supravital. ¿Qué quiere decir eso? Que esta tinción entonces se va a realizar mientras las células aún estén vivas. Y para ello entonces nosotros echamos 3 gotitas de solución colorante en un tubo de hemólisis. Que dicho sea de paso, un tubo de hemólisis es un tubito más chiquito, ¿no?, que el tubo estándar. Ya seguramente algunos conocen. Otros de repente están haciendo ahí, están recordando, ¿no?, el tubo de hemólisis, cómo era. Pero bueno, le colocamos así en el Google y nos van a aparecer entonces tubitos chiquitos, ¿no? Casi como la tercera, cuarta parte que la de un tubo estándar normal. Y luego agregamos otras 3 gotitas de sangre total previamente homogenizada. Mezclamos suavemente, tapamos con el papel parafín. Y algunos dirán que ese papel parafín, ya, es un papel hecho de cera. Se ajusta automáticamente a las superficies. Pero si no tenemos parafín, ¿qué podemos usar? Ya, papel aluminio. Ese papel aluminio que algunos, bueno, ya más adelante, cuando llegue Navidad, ¿no?, ahí colocan el pavo, ¿no?, relleno, que sale muy bien. Ok, entonces puedo utilizar papel aluminio o en su defecto pueden utilizar el Plastic-Wrap. Ese Plastic-Wrap es el que se utiliza para las carnes, cuando van a comprar carne y hay veces no tienen bolsa o de repente, qué sé yo, la carne cuando es fresca ocupa mucho espacio. Entonces la señora lo envuelve con Plastic-Wrap o de repente hay algunos emporios que hacen eso, te lo envuelven en Plastic-Wrap, la carne. A ver, voy a ver si la extraigo, ya chicos. Bueno, todo eso estaría quedando pendiente. Ojalá que no pase nada. Y luego realizamos una extensión y lo dejamos secar al aire. Entonces, en eso consiste la técnica. Ahora viene la parte de la lectura de los resultados. Entonces, para esto, así como hacemos para el hemograma, tenemos que utilizar aceite de inmersión con el objetivo de 100x y en este caso los hematíes se habrán teñido entonces. Ya, en este caso, bueno, algo muy importante también es esto del baño María, que tiene que estar a 37 grados centígrados y por 5 minutos. Acá hay que tener bastante cuidado, chicos. Si se pasa más, siguen madurando los reticulocitos porque hay que recordar que el azul casi brillante es una tinción supravital. Acá los eritrocitos todavía siguen vivos, por así decirlo, ¿no? Están vivitos y coleando. Y a esta temperatura tiene que ser de 37 porque si le colocamos un poco más o le colocamos menos, eso también va a afectar la producción de ácido ribonucleico. ¿Ya? Entonces hay que tomar en consideración. Nosotros que somos biólogos y que trabajamos con variables, debemos de tomar todo esto en consideración. Bueno, luego entonces entramos a la lectura de los resultados. Los hematíes se van a teñir de un color verde amarillento y los reticulocitos se van a diferenciar porque presentan en su interior unos hilos finos de color azul. Es chévere, se ve bien bonito. Y se deben contar unos 2000 hematíes en total. Y el cálculo del porcentaje de reticulocitos se haría de la siguiente manera. Ya. Porcentaje de reticulocitos va a ser igual entonces al número de reticulocitos con las características fibras de color azul que van a estar ahí en el citoplasma entre el número total de hematíes contados. Y eso multiplicado por 100.
Y para descartar errores en la técnica debemos de realizar entonces dos extensiones y hacer el recuento en ambas de manera que la diferencia entre ellas sea igual o menor a 5 reticulocitos. Entonces no debe haber mucha variabilidad entre dos muestras que se realicen. Y ya el resultado final, en base a esas dos, entonces sería la media de los dos porcentajes que se obtienen. ¿Ya, chicos? Ok. Entonces, así es. ¿Y cuáles vendrían a ser entonces los valores normales de reticulocitos? Ah, ya. Fluctúa entre 0,5 y 2%. Ahora, se va a producir reticulopenia, es decir, cuando la concentración sea menor al 0,5%, cuando hay enfermedades como aplasia medular, anemia ferropénica, que por lo general muchas veces nos aventuramos con un solo examen, ¿no? En este caso, incluso con el microhematocrito, que lo dividimos entre 3 y ya obtenemos el valor de la hemoglobina, o lo dividimos entre 3,1 y obtenemos el valor de la hemoglobina a partir del microhematocrito. Y ya decimos que la persona tiene anemia ferropénica, pero no, no es así nomás, sino que ahí tendríamos que acompañarlo de otros exámenes auxiliares como el recuento de eritrocitos, reticulocitos o entrar a algunas pruebas bioquímicas como la determinación de hierro o la determinación de la capacidad total de fijación de hierro, ¿no? Ok, chicos, que eso ya seguramente lo van a ver en su curso de bioquímica de repente. Y anemias que cursan entonces con dificultad en la eritropoiesis. Por el contrario, entonces, hay reticulocitosis en anemias hemolíticas y poshemorrágicas, ¿sí? Porque como se han estado lisando los eritrocitos, por así decirlo, de sobremanera, o ha habido una hemorragia muy intensa por alguna situación, entonces la eritropoiesis se dispara por la producción de eritropoietina, mucho más si estamos en altura, y lógicamente van a aparecer bastantes reticulocitos, ¿no? Pero eso es algo pasajero, ¿no? Entonces hay que tomar en consideración también esos aspectos. Aunque bueno, si bien es cierto, nosotros no llegamos casi hasta este punto, porque quien lo va a hacer es el médico, el profesional que ha solicitado el examen o el cardiólogo, pero no está de más siempre que nosotros conozcamos, ¿no? El significado. Y de esta manera entonces la cantidad de reticulocitos expresados en tanto por ciento viene a ser un valor relativo con respecto a la cifra total de eritrocitos. Y por ello entonces, cuando existe una anemia con disminución en la cantidad de hematíes, se compensa con un aumento del número de reticulocitos y debemos de corregir ese recuento de reticulocitos para poderlo considerar real. Y la corrección se hace entonces en base a el hematocrit del paciente y se calcula de la siguiente manera. El porcentaje de reticulocitos entonces corregido va a ser igual al porcentaje de reticulocitos calculado hace un momento multiplicado por el hematocrito del paciente con respecto a su hematocrito normal que le debe de corresponder a ese paciente. Que esto ya existe en algunas tablas, ¿no? Y que lo vamos a ver también. ¿A qué se refiere con eso de hematocrito normal? Y si existe una anemia muy intensa, aparece en sangre periférica entonces un número de reticulocitos mayor del que correspondería por regeneración eritroblástica. Y esto se debe a que el estímulo eritropoyético compensador va acompañado de un periodo de maduración intramedular mucho más corto y una etapa de maduración en sangre periférica mucho más larga. A eso se le conoce como desviación reticulocitaria, algo así como lo que sucede con los leucocitos, que hay una desviación a la izquierda, hay una desviación a la derecha. Y en el caso de los reticulocitos ocurre así. Hay una desviación entonces reticulocitaria con respecto
a su formación en médula y a su presencia en sangre periférica. Y se observa entonces en el frotis por la aparición de matillas grandes con un color azulado y que eso correspondería a macrocitos policromáticos. Y para evitar pensar que hay una capacidad regenerativa medular intensa, se debe hacer una segunda corrección del porcentaje de reticulocitos en función de los días que tarda entonces en madurar un reticulocito a nivel de sangre periférica. Y a este nuevo indicador se le conoce como índice de producción reticulocitaria, que viene a ser igual al porcentaje de reticulocitos corregido acá arriba, pero dividido entre el número de días de maduración en sangre periférica. Y los días que tarda entonces en madurar un reticulocito está acá. Para un hematocrito de 45%, el tiempo de maduración es de un día. Para uno de 35%, 1.5 días. Para 25, 2 y 15, 2,5 días. De este modo, el índice de producción reticulocitaria nos da un valor numérico de la estimulación hematopoyética por encima de la actividad de la línea base normal. Entonces, en este caso, ¿qué sucede si es que el IPR es mayor de 3? Ya. Nos indica un aumento de la actividad eritropoyética medular, mientras que un IPR menor de 2 indica una escasa actividad eritropoyética. ¿Sí, chicos? Ok. Bueno, este material se los voy a compartir para que le den una chequeadita, una lecturada, y de tal modo que ya entrando a los ejercicios, que ya también se los voy a estar compartiendo para que así ya se vayan haciendo una idea de lo que hay que hacer. Entonces ya entremos de lleno nomás, ejercicio, ¿no? Junto con la próxima clase, que ahí también, ¿no? Vamos a manejar, vamos a ver esto de los scatter plots con respecto a los eritrocitos, pero manejados desde el punto de vista de los autoanalizadores, ¿no? Ok, chicos, entonces eso sería creo todo por hoy. Y bueno, ya como me ha comentado su compañera, su delegada, pues ya creo que están ahí coordinando internamente en qué hora va a ser el día viernes, me indican nomás. Y ya les tomo entonces la evaluación, ¿no? Lo mismo que el examen de anatomía patológica. Entonces ahí lo van madurando, lo van masticando y ya me comentan entonces por el WhatsApp. Ok, chicos. Les he pasado el enlace entonces para que puedan colocar su asistencia. Nuevamente les coloco, ¿sí? Va a estar una media hora más ahí habilitado, ¿ya? Y bueno, me gustaría quedarme un poco más, solo que ahorita también voy a entrar a una reunión, pero ahí tenemos entonces algo de tarea. Bueno, ya con el examen creo que ahí tienen una tareita más que suficiente. Listo, chicos. Entonces, de mi parte eso sería todo. Desearles que tengan muy buenas noches y que todo les vaya muy bien. Cualquier inquietud, entonces nos estamos ahí manteniendo en contacto. ¿Sí, chicos? Ok, entonces, bueno, eso sería todo. Y nos encontramos Dios mediante entonces el día viernes para su evaluación. Ok, chicos, nos vemos entonces. No se olviden de colocar su asistencia en el formulario. Listo. Bueno, nos vemos entonces. Cuídense.